que la Virgen María sigue siendo virgen si dio a luz a Jesús. Por obvias razones rompió su vientre. Muy bien, muy bien. Ciertamente, a nivel humano, a nivel lógico, si una mujer pare, lo más lógico es que si parió, dejó de ser virgen. Eso es de lógica. Y María parió. Si María parió, humanamente, eso es lo normal. María tuvo que haber dejado de ser virgen. Eso es normal. Pero, ¿por qué los católicos creemos que María parió y no perdió la virginidad, sino siguió siendo virgen? O los católicos estamos locos, o en la Biblia está escrito y los católicos lo creemos. Yo quiero que el mundo entero sepa que los católicos no estamos locos para creer que una mujer después de parir siga siendo virgen. No. Que los católicos decimos que María es virgen después del parto, porque está escrito en las Sagradas Escrituras. Y como los evangélicos nadie se lo ha mostrado, hoy yo se lo voy a mostrar para que ustedes vean por qué nosotros decimos que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Pero antes de mostrárselo, yo voy a hacerle una pregunta a ustedes. Y en ustedes, a los hermanos evangélicos. Pregunto, según los evangélicos, ¿María es virgen después del parto? No. ¿María es virgen antes del parto? Sí. Entonces yo le pregunto, ¿cómo puede ser en la vida real? En la vida real. En la vida real, una mujer puede quedar preñada y seguir siendo virgen. No, eso no es posible. No puede quedar preñada y seguir siendo virgen. No. Tampoco puede parir y seguir siendo. Las dos cosas no es normal. Eso no es normal. Pero los protestantes afirman la primera cosa. ¿Cuál es la primera cosa? Que María es virgen antes del parto. A ver, ¿se imagina que un protestante vaya a predicarle a un ateo, a alguien que no conoce el evangelio, y le diga que María quedó preñada, pero ella sigue siendo virgen? ¿Usted cree que ese ateo le va a creer? No. Y le va a decir el ateo al protestante, ¿por qué usted está loco? ¿Por qué usted dice que María es virgen antes del parto? ¿Qué le va a decir el protestante? Porque está escrito en la Biblia que María es virgen antes del parto. Pues en el mismo lugar, en el mismo capítulo y en el mismo versículo donde dice que María es virgen antes del parto, dice también que María es virgen después del parto. No hay que ir de lejos. En el mismo capítulo y en el mismo versículo. Que el mundo entero sepa que sí es difícil que una mujer quede preñada y siga siendo virgen. Igual que es difícil que una mujer para y siga siendo virgen. Las dos cosas son difíciles. Pero los católicos y los protestantes decimos que María es virgen antes del parto. Y los católicos decimos que es virgen después del parto, porque creemos lo que está en la Biblia. Vamos primero con Isaías 7:14. Isaías 7:14, antes de leerlo, debo decirles algo. Isaías escribió antes de venir Cristo, más de 500 años antes. Isaías era un profeta. Isaías era un profeta. Como era un profeta de Dios,
profetizó, mirando al futuro, profetizó. ¿Y qué fue lo que profetizó Isaías? Profetizó dos cosas: que María iba a parir, pero iba a ser virgen antes y después del parto. Lo profetizó Isaías. El católico y el protestante, al igual que el ateo, se pregunta: ¿y cómo va a ser virgen si quedó preñada? ¿Y cómo va a ser virgen si parió? Y la respuesta la da Isaías, cuando dice que es un milagro que Dios va a hacer, que es una señal que Dios va a dar, que es verdad que eso es difícil, pero que para Dios no hay nada imposible, que es verdad que eso es difícil, pero Dios, para que el mundo se diera cuenta que había llegado el Mesías, tomó la decisión de mandar a una virgen, para que cuando la gente viera que una mujer virgen quedaba preñada y una mujer virgen pariera y siguiera siendo virgen, como eso era fuera de lo normal, entonces el mundo tendría la señal más clara que ha llegado el Mesías. Ponga cuidado. El Señor, pues, les dará esta señal. Deténgase ahí, pues. Repita. El Señor, pues, les dará esta señal. Pregunto, ¿quién va a dar la señal? El Señor. ¿De qué Señor, de qué señal estamos hablando? El pueblo se está preguntando, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo nacerá el Mesías? Porque decía, el Mesías va a nacer, vendrá el Mesías. Y decía el pueblo, ¿y quién será el Mesías? ¿Será el niño, el hijo de doña Petra? ¿El hijo de doña Pánfila? ¿Cuál será el Mesías? Y el Señor dice, le voy a dar una señal. Pregunto, ¿una señal es algo normal o es algo fuera de lo normal? Fuera de lo normal. Si usted va manejando un carro, es de día, está claro. ¿Es normal que el carro que venga traiga las luces encendidas? No. Pero usted va manejando el carro y el carro que viene al frente le prende las luces. ¿Qué es eso? Una señal. ¿Cómo sabemos que es una señal? Porque le prendió las luces. Usted va detrás de otro carro y usted va que lo pasa. Y el carro que va prende la luz de cruce. ¿Qué le está dando? Una señal. Una señal. No es normal que lleve la luz prendida. No es normal. Le prende la luz, es una señal. Algo fuera de lo normal. A ver, ¿qué es lo que Dios le va a dar al pueblo de Israel? Si es una señal, ¿es algo normal o es algo fuera de lo normal? Fuera de lo normal. Ayúdenme a pensar, respire profundo, ayúdenme a pensar. ¿Qué tal que Dios le diga, le voy a dar una señal para que ustedes descubran cuándo van a ser el Mesías? Una mujer se va a acostar con su marido, va a tener relaciones, va a quedar preñada, va a parir y va a dejar de ser virgen. Ahí ha llegado el Mesías. ¿Ustedes podrán ver la señal? No, porque eso es lo normal. Todos nacimos así. Todos nacimos así. Aquí no hay señal. Pero para que sea una señal, escuchen lo que dice Isaías, para que se den cuenta que es una señal. La joven está embarazada y da a luz un varón. Aquí está la señal que Dios va a dar. La joven está embarazada. Para ustedes a lo mejor joven no significa nada, pero para el pueblo de Israel, joven, doncella o virgen es lo mismo. Ahorita dice joven hasta la que tenga 100 años,
El pueblo de Israel no. Joven era la que era virgen. ¿Y saben qué significa virgen? No tausá. No tausá. Eso significa virgen. Pues Isaías da una señal. Repítalo, Luis. El Señor pues les dará esta señal. A ver, por favor. Dios va a dar una señal. A ver si la señal es que la joven virgen solamente va a quedar embarazada, como dicen los protestantes. O la señal es doble. Quedará embarazada y dará a luz, como enseñan los católicos. Yo quiero que ustedes pongan la lupa y verán que la señal está dividida en dos partes. Y está dividida por una coma o por una i. Para que ustedes vean que la señal es una señal dividida en dos partes. Dale. La joven está embarazada. Primera parte. Repítalo. La joven está embarazada. Ahí es donde la Iglesia Católica enseña: la virgen es virgen antes del parto, porque dice la joven está embarazada. Eso significa virgen antes del. Hasta ahora está embarazada, no ha parido, está embarazada. Esta es la señal. Es difícil que una mujer quede embarazada sin tener relaciones con un hombre, y que siguiendo siendo virgen. Eso es imposible. Pero si la Biblia lo dice, lo creemos. Pero no solamente dice la virgen está embarazada, punto y aparte. Si hubiese un punto y aparte, los protestantes tendrían la razón de decir que María es virgen solamente antes del parto, porque la Biblia había dicho: Dios le va a dar una señal, la virgen quedará embarazada, punto y aparte. Esa es la señal. Pero reto a los protestantes que busquen la verdad, a que miren a ver si hay un punto y aparte, o hay una coma o una i. Si llega a haber una coma o una i, significa que la señal está dividida en dos partes. La primera parte, virgen antes del parto, y la segunda parte, virgen después del parto. Repítalo, Luis. La joven está embarazada. A ver si hay una i o una coma. Dale. Y da a luz. Ahí. Hay una i. Repita, dale la i. La joven está embarazada y... I. No ha terminado. I. Continúa. No pare. Sigue. Porque dice i. Viene la segunda parte de la señal, del milagro. ¿Cuál es la segunda parte? Da a luz un varón. La segunda parte es que da a luz un varón. Los protestantes creen en la primera parte antes de la i, pero no creen en la segunda parte después de la i. Los católicos creemos la primera parte antes de la i, la segunda parte después de la i. Ojo, ahí no dice la Virgen, ahí no dice María, ahí dice la joven, la Virgen. De modo que está hablando de que la Virgen dará a luz un hijo, no dejará de ser virgen. Quedará embarazada, una parte de la señal. La segunda dará a luz un hijo. Eso fue más de 500 años antes de llegar Cristo. Ahora pongan cuidado. ¿Qué pasó cuando llegó Cristo? Mateo capítulo 1, versículo 22 en adelante. Mateo 1, 22 en adelante. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Perdón. Pregunto. ¿Sucedió o no sucedió? Repítalo, Luis. Todo esto sucedió. Dice la Biblia que sí sucedió. Todo.
todo sucedió. No dice la mitad sucedió, antes de la I sucedió. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Qué había dicho el Señor por boca del profeta? Paren la oreja. La Virgen concebirá Virgen antes del parto. y dará a luz un hijo. Virgen después del parto. Y dice Mateo que todo eso sucedió tal como lo había dicho el profeta Isaías. Entonces, según la Biblia, María es virgen antes del parto y después del parto. Dijo un protestante un día: señor cura, a mí qué me importa que María sea virgen o no sea virgen. Eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es creer en Cristo. Yo le dije: a mí sí me importa. Si María no es virgen, a mí sí me importa. Y digo: ¿por qué? Digo: porque Isaías había dicho que el Mesías tenía que nacer de una virgen. Y si María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Y si Jesús no es el Mesías, usted lo salvará más que el mago. Porque nosotros creemos que Jesús es el Mesías porque es el hijo de la Virgen. Y Isaías había dicho que el Mesías nacería de una virgen. Entonces los católicos estamos seguros que Jesús es el Mesías porque sabemos que su madre es virgen. Y eso estaba escrito en la Biblia.